conocimiento cierto por las causas, que no es la definición de ciencia como la entendemos hoy, de ciencia empírica, ¿no? Esto es ciencia, y es la ciencia suprema. ¿Qué? Es la madre, el padre por ahí. Bueno, pero de ahí sí. Bueno, hay un olvido. Fíjate cuando yo decía antes que la psicología transpersonal clásica, ¿se acuerdan a qué me refería cuando hablaba de eso? Quiere estudiar la espiritualidad, pero dijeron, ¿para qué nos vamos a poner a leer lo que dijeron 2500 años de filosofía? Inventemos y innovemos, ¿no? Lo que están haciendo es justamente, en lugar de ponerse a filosofar, que es lo que deberían haber hecho, o de aprender filosofía y filosofar y aplicar eso a la psicología, que eso es lo que yo creo que tiene que ser la psicología transpersonal, dijeron, no, con el método que tenemos de la psicología, veamos qué podemos elucubrar sobre la espiritualidad. Por eso, después lo vamos a ver, hay un reduccionismo en la psicología transpersonal, fíjate que lo que hay son modelos de intervenciones muy limitados, en Groff es los estudios de los estados alterados de conciencia, en Wilber vos lo escuchas hablar mucho de la práctica integral, pero en la espiritualidad no hay mucho más que la meditación, o sea, es muy pobre en realidad. ¿Por qué es pobre? La concepción que ellos tienen de la espiritualidad, porque no la ven desde la filosofía, sino desde la psicología. Disculpame, en síntesis lo que vos querés decir, a ver si lo puedo entender, ¿no? Si me resulta complejo. Este estudio hace, digamos, mucho hincapié de la influencia que tiene el espíritu sobre la mente, digamos, sobre lo psíquico. Como a ver la conexión que hay entre el espíritu y lo psíquico. ¿O qué influencia puede llegar a tener? ¿Vos te referís? Digamos, el estudio. ¿Vos te referís al trabajo terapéutico? Sí. Lo que pasa es que, digamos, un terapeuta, cuando viene un paciente, ese paciente viene con todo lo que tiene. O sea, viene con su psiquis. De lo que absorbe, digamos, de lo que ve, de lo que oye, digamos, todo, del uso de los sentidos. Pero mi pregunta es, si esto más que nada está más evocado a la influencia que tiene el espíritu en este caso, sobre todo esa psiquis. La espiritualidad, llamémosle. O sea, el espíritu bueno, sería el alma espiritual del ser humano, ¿no? Espiritualidad. Vos lo que me preguntás es cómo incide eso en la persona, en sus pensamientos. Exacto. Claro, lo que pasa es que si uno hace un estudio fenomenológico del ser humano, el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, ¿no? Pero si uno hace un estudio fenomenológico, ¿qué sería? Si yo hago un estudio fenomenológico del cuerpo humano, digo, tiene uñas, manos, pelo, pies, ¿sí? Pero uno ve un cuerpo entero. Bueno, con respecto a todo el ser humano, uno puede hacer también un estudio así, pero para entender, no porque sea así, que esté conformado así, si uno tiene la espiritualidad, ¿no? con capas, la mente, si querés, hay muchos modelos de esto. Las emociones, con la psique, el cuerpo, ¿sí? Hay una jerarquía, esto lo marca muy bien Wilber, es muy estudioso de este tema. Y cualquier cosa que pase en cualquier campo, esto es pertinente al trabajo terapéutico, tiene una manifestación en todos los demás campos. Pero aquel que es jerárquicamente superior, lo que pasa ahí es más importante que todo el resto. No quiere decir que haya que negar todo el resto, pero si empezamos a ordenar lo que está pasando, un tipo, no sé, tiene un infarto, ¿no? Cuerpo. Vamos a las emociones, le agarra miedo, empieza a sufrir, la mente empieza con los pensamientos, qué sé yo, y en la espiritualidad se empieza a encontrar con cosas que no tienen nada que ver con esto, con la propia muerte, qué sentido tiene mi vida, qué pasa después de la muerte. Pero esto no está mucho dentro del campo terapéutico. O sea, el tipo lo tiene, pero el terapeuta le dice, por favor, sin decírselo, se lo dice. Me deja su espiritualidad en la puerta del consultorio, ¿no? Hugo, para hacerlo más concreto en la formación, no sé si todos son de la psicología del mundo sí, pero los que venimos de la medicina, en la psicología no existe ninguna materia en la carrera que dé cuenta qué pasa con la muerte, con el familiar del muerto, o qué te pasa a vos con la muerte de tu paciente. No existe. Existe una materia que se llama tanatología, que son los signos del muerto para la psiquiatría forense o la medicina forense. En psicología tendrán, qué sé yo, los duelos y todo ese tipo de cosas, pero ¿qué le pasa al terapeuta con la muerte o qué pasa después de la muerte? Esa materia no existe, no se creó todavía.
serán cursos de posgrado, serán especializaciones que se hacen, aparecerá la psicología transpersonal, pero no existe en la formación clásica, no está contemplado. Así es. Y tampoco hay, a mí me alarma, no hablemos de la medicina, en la psicología, en la carrera de psicología no hay filosofía, y lo que hay de filosofía es historia de la filosofía, que no tiene nada que ver con la filosofía. O sea, vos podés saber todo lo que dijeron los filósofos, pero no recorriste ni un paso en el arte de filosofar, que son dos cosas completamente distintas. Que en esa escala en la que vos citaste de Wilber, no pasando la trascendencia de niveles en niveles, te iba a preguntar, estoy esperando si te acercabas a eso. Yo, después de haber leído todo lo de psicología, cuando leí los libros de Lou Marinoff, de consejería filosófica y todo esto, cuando vos entendés que la persona viene con una filosofía, con un concepto filosófico previo, entiende lo que le pasa desde su propia filosofía. Es decir, que si yo como terapeuta no entiendo primero la filosofía del paciente con el que voy a tratar, estoy lejísimo de poder ayudarlo. ¿Desde qué lugar? Desde mi lugar, mi filosofía probablemente sea diferente. Entonces, ¿cómo reconocemos nosotros la filosofía del paciente si no tenemos formación filosófica? Eso es el primer impacto. Ahí aparece, cuando lees el libro. Eso es muy importante porque aparece el relativismo en filosofía, claro, que es, uno piensa una cosa, otro piensa otra, cualquier cosa. ¿Por qué la psicología como ciencia es tierra fértil para que entre cualquier cosa adentro? ¿No? Y viene uno con, a ver, ¿qué podemos decir para no herir a susceptibilidad? Vidas pasadas. O sea, ¿qué? No he hecho cualquier secreto. ¿Por qué es tierra fértil para uno en psicología puede inventar cualquier rama y va a tener seguidores, adeptos y va a ser una escuela? ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, la psicología como ciencia no es que tiene que meterse y hacerse una con la filosofía, pero como la filosofía le da sus principios, no puede no conocerlos. No puede separarse. Exactamente. No, sí pueden separarse, porque la psicología como ciencia es independiente de la filosofía. Lo que no puede el psicólogo o el que estudia psicología es no saber filosofía. O sea, es tan pertinente que el psicólogo sea filósofo, muy importante. Y un psicólogo es tanto mejor psicólogo cuanto mejor filósofo es. Claro, pues tienes una mente súper amplia, demasiado, no tiene que tener ningún tipo de estructura, digamos, de pensamiento. O sea, yo pienso que el psicólogo, he ido a psicólogos y me he tratado con varios y totalmente... No, porque no viniste a casa. Pero es como que yo en un momento dije, no, ¿para qué voy a seguir yendo así? Son diferentes. Eso tiene que ver con la educación positivista, claro, que nos domina hoy, que ya voy a explicar. Una consulta con respecto a lo que estábamos hablando antes de esta relación del cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico. La psicología transpersonal se inclina hacia lo que sería poder curar a través del cuerpo espiritual, o sea, curar el cuerpo espiritual para que no afecte, es decir, yo sé muy poco de esto, no sé explicarlo bien, pero tengo entendido que hay ciertas formas de pensamiento que dicen que en una enfermedad física primero se gesta en lo espiritual, luego se gesta en lo psicológico, o lo emocional, en lo psicológico, luego en el cuerpo físico. Sí. La psicología transpersonal trabaja desde ese punto de vista a través de lo que sería curar el cuerpo espiritual de alguna manera para sí, como decía recién, como la psicología es campo fértil para cualquier cosa, hay de eso en la psicología y en la psicología transpersonal. Yo no comparto la idea de que hay una gestación en la espiritualidad de la enfermedad, ¿no? Sí que hay una correlación. Wilber es muy estudioso de ese tema y también dice esto, no es que diga lo que yo digo, pero es lo que a mí me parece y a él también le parece. Hay un libro interesante sobre este tema que relata Gracia y Coraje, de Ken Wilber, sí, que relata, es como un diario doble, donde la esposa de él se enferma de cáncer y finalmente muere, pero él va escribiendo un diario y ella también a lo largo de todo el proceso, y el libro son los dos diarios que van en paralelo temporalmente. Muy interesante porque él se empiezan a plantear todas estas cuestiones, ¿no? ¿De dónde sale la enfermedad? ¿La generé yo? ¿Lo que pensé? No es lo que yo pienso, pero yo sinceramente no soy una autoridad del tema.